El día de hoy vamos a hacer énfasis sobre todo en la parte respiratoria. Esta es la situación al día de hoy, 378 casos. Recordemos que esto lo están retroalimentando cada 12 horas. A las 8 de la mañana esta era la situación. En relación a una charla que tuvimos también en el departamento el día viernes, ya pasamos de 120 a 378 en esta semana prácticamente. El Valle del Cauca creo que dio ayer en los nuevos casos con 23 casos, ya tenemos 66. Este es un artículo bien interesante donde dan como las bases de lo que es el virus, cómo es su etiología, su patogenia, rápidamente para recordar. Es un virus RNA de la familia Coronaviridae. Alrededor 7 tipos se han aislado en los humanos. De estos hemos tenido 3 que nos han desarrollado grandes pandemias, la del 2002, la del 2012 y ahora la que estamos viviendo específicamente con el COVID-19. Así se ve en una microfotografía electrónica. La corona básicamente por la presencia de espigas, estas espigas que se ven y le aparecen de corona son las glicoproteínas. Inicialmente, o una de las teorías pues de la transmisión zoonótica, se cree que inicialmente se pasó por un reservorio animal, parece que son los murciélagos y el pangolín, que es un animal autóctono de China, y ya se hizo secuenciación genética y tiene un 92.2% de homología en secuenciación genética respecto al encontrado en humano. Y posteriormente pues se produjo la transmisión humano-humano. Las características que se han visto del COVID y lo que he estado hablando en los pacientes encontrados en cuidado intensivo, por lo general son pacientes por encima de los 55 años, promedio afectado de 59, obesos, hipertensos, es como el común de los datos demográficos de los pacientes que se ven. Es raro encontrarlo en niños y ya lo vamos a ver por qué. Por favor, apagar un micro. Básicamente la patogénesis está dada por que los adultos expresan la enzima convertidora de angiotensina en una alta cantidad y el virus tiene afinidad por este tipo de enzima y esto le favorece la entrada a nivel alveolar. Una vez en el alvéolo, específicamente las células alveolares tipo 2, el virus pues produce toda su respuesta inflamatoria. La transmisión, ya hemos hablado de esto en las otras presentaciones, es aerosoles, partículas de 5 micras, pueden estar suspendidas en el aire entre 3 o 4 horas y pueden durar en superficies, las superficies pueden durar contaminadas hasta 2 o 3 días. El periodo de incubación es relativo, hay un rango entre 1 y 14 días, con un promedio de 5 días, y actualmente esta definición que se da aquí en la diapositiva, que no hay evidencia de transmisión sujeto sintomático, se está reevaluando, no hay tanta claridad en este punto. Y eso es bastante preocupante, porque si un individuo asintomático puede generar transmisión, este número básico de reproducción, pues creería yo en lo personal que podría aumentar. Actualmente, que es el número básico de reproducción, son el número de casos generados a la exposición a un paciente está en 2.68, o sea que alrededor de entre 2 y 3 pacientes, un individuo portador puede producirle la infección. Comparándole en esta tabla,
el índice de reproducibilidad, el R0, está más o menos relacionado con el SARS. Mire que el sarampión, pues su índice de reproducibilidad es mucho más grande, de 12 a 18. El espectro clínico es grande, puede ir de un cuadro clínico asintomático, infección leve, neumonía, llevar a choque séptico y SDRA. Los patrones clínicos, la fiebre en la mayoría de los casos, aunque usted puede no tener fiebre y estar con el virus, la tos puede ser productiva o seca, y una serie de síntomas de la vía aérea superior, dolor de garganta, rinorrea, y algunos síntomas gastrointestinales también se pueden observar. Se están generando unos puntajes, unos scores para ver la severidad del cuadro. Vuelve otra vez a jugar el famoso CUR 65 para neumonía. Los criterios de SDRA, dependiendo de los niveles de oxigenación dado por la PAFI, y los requerimientos de soporte de PIC. Como pueden ver aquí, un porcentaje alto son síntomas leves, y el 20% vamos a tener los pacientes con enfermedad severa, de los cuales casi un 5% son los pacientes que van a ir al soporte en cuidado intensivo. Bueno, un poco ya más en materia lo que nos compete la charla de hoy. Vamos a iniciar inicialmente analizando un poco los patrones imagenológicos. Inicialmente pues tenemos la placa de tórax, que son infiltrados intersticiales bilaterales multifocales, y el TAC, un patrón de Vives nivelado. Miren que aquí estos patrones desde el punto de vista de imagen clásica, llamadas placa de tórax y TAC, son patrones muy similares a los vistos en los pacientes con SDRA que hemos tenido por otras neumonías complicadas, como las neumonías por H1N1, cuando tenemos neumonías bacterianas complejas que desarrollan SDRA. Esto es bien importante porque al final de la charla, en el punto donde vamos a hablar de qué ha evidenciado los grupos en los países donde tienen una alta incidencia del COVID actualmente, el doctor Gattinoni muestra unas características en los grupos que no es la usual desde el punto de vista de la mecánica ventilatoria, hablando de distensibilidad como tal, en los pacientes con falla ventilatoria por COVID-19. Eso lo vamos a hablar más específicamente en ese punto. La ecografía, la ultrasonografía cobra bastante vigencia, sobre todo para la valoración continua de estos pacientes, el seguimiento a la cabecera del paciente dentro del concepto de point of care ultrason. ¿Qué se ha visto en cuanto a la ecografía? Se ha visto 3 patrones ultrasonográficos. Patrón de línea B, generalizado, que es el típico que usted también va a ver en un paciente con congestión alveolar, o sea, en SDRA. También va a haber patrón de consolidación, sobre todo a nivel basal, y también se ha observado patrón de derrames pleurales. ¿Para qué ha servido la ecografía? Para hacer el seguimiento. Hay un grupo en Italia, del doctor Pocelli, que ha hecho un screening ultrasonográfico, un triaje ultrasonográfico, para definir la entrada o no de los pacientes a unidades de cuidado intensivo. Aquí, por ejemplo, vemos el patrón clásico que usted va a ver en la ultrasonografía, un patrón clásico de líneas B. Recordemos que las líneas B son líneas verticales que se generan a partir de esta primera línea horizontal que se denomina línea A, y atraviesa todo el espesor del parénquima pulmonar, Cuando usted tiene más de 3 líneas de estas, habla de congestión alveolar. Aquí tenemos una serie de imágenes de TAC, características de SDRA, vidrio esmerilado, broncograma, consolidación. Aquí para mostrarles un seguimiento tomográfico de un paciente en el tiempo, día 3 hacia el día 7, hacia el día 14, y este es hacia el día 20-21. Esta imagen nos puede dar un indicio de que estos pacientes, muy probablemente una gran cantidad de ellos, van a tardar
en el ventilador mecánico por encima de los 7 días. Y eso es lo que me han comentado los amigos con que me he hablado sobre todo de España, que estos pacientes, una vez puestos en ventilación mecánica, por debajo de 7 días no van a estar. Se van a demorar por lo menos por bajito una semana. Aquí voy a mostrarles una infografía bien interesante de lo que les comentaba, las características ultrasonográficas, específicamente en los pacientes con COVID. Mire cómo los estratifican ya desde el punto de vista ultrasonográfico: patrón A, patrón sano, patrón de congestión alveolar, en el patrón B, líneas verticales alrededor de entre 3 y 4 líneas. A medida que va aumentando las líneas va a ir un patrón mayor progresivo, y mire cómo en la parte de abajo se aprecia esta consolidación. Estas consolidaciones por lo general lo están viendo a nivel basales. Derrames pleurales, lo que le decía, asociados. Broncograma aéreo. Estos broncogramas aéreos son bien interesantes cuando uno ve la imagen ultrasonográfica, porque se ve la entrada de aire, se ve limitado totalmente el pulmón, y la entrada de aire se ve, es lo que se llama broncograma aéreo dinámico. Aquí en esta que le estoy señalando, se ve derrame, consolidación. Mire cómo hay un pulmón totalmente hepatizado. En cuanto a la vía aérea, pues ya hemos hablado algo en las charlas anteriores. Básicamente lo que tenemos que tener mucho cuidado es con esta parte de los aerosoles. Recuerden que un paciente en falla ventilatoria, por lo general uno tiene una secuencia de soportes antes de llevarlo a ventilación mecánica. Inicialmente le ponemos dispositivos de bajo flujo, cánula nasal, luego vamos a dispositivos de alto flujo, sistemas Venturi, cánulas de alto flujo, máscaras de relalación, probamos con ventilación mecánica no invasiva, y por último ya lo llevamos a ventilación mecánica invasiva. El gran problema de esta secuencia es que hay varios soportes, sobre todo lo que son las cánulas de alto flujo y la ventilación mecánica no invasiva, y la misma ventilación con AMBU, que genera muchos aerosoles. O sea que preferiblemente se están evitando este tipo de soportes antes de ser llevados a ventilación mecánica. Y aparte de eso, la ventilación mecánica no invasiva, los italianos han visto que estos pacientes comienzan a hacer muchos esfuerzos de presión negativa, y como les voy a mostrar al final, van a llevar a desarrollar un tipo de pacientes específico según lo que ha visto el doctor Gattinoni en su observación hasta el momento. Hacerles énfasis en lo que ya hemos hablado y lo que hablamos con la doctora Danica el lunes pasado, todas las medidas de bioprotección que se hablaron el día de ayer. Preferiblemente las personas más experimentadas deben estar ahí, hacer énfasis en el doble guante que se habló y que se vio tan claro en el video del hospital de Valdecilla, los filtros, la recomendación que daban la vez pasada sobre estos pacientes con COVID ya confirmado con alta sospecha. Yo estoy totalmente de acuerdo, deben tener sondas de succión cerrada. Desde el punto de vista anestésico, conectado a la máquina de anestesia sería lo ideal. El videolaringoscopio, pues en lo posible que sea de pantalla externa, para tener menos contacto hacia la boca. Acuérdense que por el peso molecular, por el tamaño molecular del microorganismo, uno tiene que tratar de estar por lo menos separado en lo posible. Hablando de contacto convencional, por eso recomiendan alrededor de 1 metro de distancia, porque el virus en esa área es donde puede caer. Bueno, vamos a hablar ahora o a recordar unos conceptos básicos en cuanto a la programación y el monitoreo gráfico de la ventilación mecánica, que nos van a servir para orientarnos en cómo ventilar los pacientes. Realmente las máquinas de anestesia actualmente, las máquinas modernas, tienen unos sistemas de monitoreo gráfico excelentes. Tienen lo que son las 3 curvas básicas de ventilación, que son presión-tiempo, flujo-tiempo, volumen-tiempo, y tiene los 2 bucles, sobre todo el bucle de histéresis, que valora la distensibilidad. Uno lo puede
valorar en las máquinas modernas de anestesia. Entonces, hay que tener claro hay que tener muy claro estos dos conceptos que les voy a decir, y que están relacionados básicamente con lo que denominamos la ecuación del movimiento. Uno tiene en el pulmón propiedades dinámicas y propiedades estáticas. Estas propiedades dinámicas están dadas básicamente por todo lo que tiene que ver con los flujos, van a estar relacionados con la resistencia y el flujo como tal. Son dinámicas por eso, porque hay velocidades de flujo durante todo el tracto respiratorio. Y las estáticas, que son propias del parénquima pulmonar y los que vamos a definir como las características de distensibilidad y elastancia. Entonces, cuando usted pone un individuo en ventilación mecánica o está en ventilación espontánea, para que entre aire a los pulmones, usted tiene que realizar una presión o una fuerza, desarrollar un trabajo que pueda vencer estos tres elementos: el elemento resistivo, el elemento elástico y el elemento inercial. Estos tres elementos usted los tiene que vencer cuando conecta un paciente en ventilación mecánica para que pueda entrar al aire. Por tal motivo, usted tiene que programar adecuadamente a su paciente, sedarlo y darle el confort adecuado a su paciente para que, con una terapéutica que buscamos ayudar en la oxigenación, no vamos a generar un fenómeno y un problema traumático, generando en una injuria pulmonar asociada al ventilador conocida como el VIV. Aquí ya propiamente la ecuación del movimiento como tal, usted genera una presión que va a generar flujo de aire y va a vencer pues, los elementos resistivos dados por la resistencia de flujo y los elementos elásticos dados por la elastancia y el volumen como tal. Bueno, una vez teniendo claro esta parte de la ecuación del movimiento, entonces nos vamos a esta primera gráfica. Esta primera gráfica va a ser clave porque a partir de esta gráfica es donde vamos a tomar todos los parámetros que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar la mecánica ventilatoria de un paciente. Y las variables que tenemos que medir. Entonces tenemos que tener en cuenta la presión pico. La presión pico es esa presión de entrada, esa presión de aire que va a entrar a los pulmones, donde tenemos un punto de máximo flujo, un punto de máxima velocidad de flujo acá. Esto podemos decir que básicamente todo esto es el componente que veíamos de resistencia que tiene que vencer el ventilador. Posteriormente tenemos esta pausa que nos va a permitir medir la presión plató, y esta presión plató va a ser muy importante, hasta más importante que la misma presión pico, porque es la presión que nos va a determinar cómo está ese parénquima pulmonar. Para efectos desde ahora prácticos y que tengamos en cuenta estas presiones plató, que es lo mismo, la presión meseta, tiene que estar por debajo de 30 centímetros de agua. Y otro concepto muy importante es la famosa dry pressure, o la presión de conducción, que va a ser la diferencia entre la presión plató y el PIB. Hay un artículo bien interesante que les voy a mostrar ahora, que es del 2019, que realmente el dry pressure puede ser una variable que impacte mucho más en la morbimortalidad de los pacientes que la misma titulación de PIG. Esta dry pressure, por lo general, uno trata de manejarlo por debajo de 15 centímetros de agua. Como es cuando comenzamos a tener dry pressure o presiones de conducción mayores, tenemos que comenzar a evaluar el ventilador y qué cambios vamos a hacer. Y por último tenemos el PIB, la presión positiva al final de la expiración. Este PIB nos va a permitir
evitar las atelectasias, nos permite mantener el alvéolo abierto al final de la expiración. Aquí, bueno, esta es la gráfica base, la gráfica que explicábamos. En esta base vemos cómo hay un aumento aquí entre la presión pico y la presión plato, lo cual nos habla de un aumento de las resistencias en la vía aérea. Mire cómo la morfología de la curva cambia. Aquí tenemos una drive pressure bastante aumentada. Aquí en esta misma gráfica de presión-tiempo para definirles en qué zonas están los distintos trabajos, el trabajo resistivo, el trabajo como tal elástico pulmonar o propiamente el palénquima pulmonar y el trabajo elástico de la caja torácica. Bueno, entonces esas son como la primera curva, la curva base, que con la curva de histéresis nos va a indicar mucho cómo está esa distensibilidad y esa mecánica ventilatoria de nuestros pacientes en falla ventilatoria y que han desarrollado SDRA, o las características de mecánica ventilatoria que están desarrollando los pacientes por neumonía por COVID. Las curvas de flujo bastante importantes para evitar sobre todo lo que es aumentos súbitos en la presión pico y sobre todo el famoso generador de autopique. De pronto en estos pacientes este problema no lo vamos a tener tan marcado como en otras patologías como el EPO o el enfisema, que en este momento no es el caso. Este es el resumen de las tres curvas que yo les decía. Las máquinas de anestesia modernas tienen estas tres curvas: curva de presión-tiempo, que es la que hemos estado analizando, la curva de flujo-tiempo y la curva de volumen-tiempo. Antes de ver cómo voy a programar el ventilador, quisiera que analizáramos esta curva. Es la segunda curva bien importante, la famosa curva de histéresis. En esta curva de histéresis, ustedes van a tener la fase inspiratoria y la fase expiratoria, y esta diferencia entre la fase inspiratoria y fase expiratoria es lo que usted va a conocer como curva de histéresis. Aquí vamos a tener dos puntos bien importantes: el punto de inflexión inferior y el punto de inflexión superior, que van a ser muy importantes cuando veamos el análisis de lo que es el reclutamiento alveolar con PIB y cuando estemos valorando lo que es el PIB ideal. Por lo general, bueno, aquí a mí me gusta analizar esta curva aquí en el eje de las X volumen, aquí en el eje de las X presión. Por lo general, cuando usted genera presiones, genera un volumen determinado. Si usted tiene que realizar o generar un gradiente de presión, lo que se llama presión específica, la más importante, la presión transpulmonar, que es la que está dada por la presión alveolar y la presión pleural para generar entrada de aire al alvéolo. Si usted genera una presión determinada, eso le va a generar un volumen determinado. Cuando usted tiene problemas de compliance o distensibilidad, esta curva se le va a desplazar a la derecha. ¿Por qué? Porque tiene que generar presiones grandes transpulmonares para generar volúmenes determinados, y uno lo ve en los pacientes típicos de SDA. Llama la atención, como lo vamos a ver ahora más adelante con Gattinoni, que muestra que un grupo grande de estos pacientes no están presentando estas características en la distensibilidad pulmonar, no está presentando esa histéresis desviada a la derecha con generación de presiones transpulmonares grandes. Lo mismo que les comentaba. Aquí una curva de histéresis en un paciente espontáneo en CPAP. Se puede determinar si su paciente está en espontáneo o está está controlado como tal. Los dos puntos: el punto de inflexión inferior, que nos va a permitir analizar y evitar llevar a ese paciente a lo que llamamos ateletrauma o a la generación de atelectasias, y el punto de sobredistensión, que nos va a llevar a ese paciente
a llevarlo a barotrauma o volutrauma por generación de presiones muy altas o volúmenes demasiado elevados, como se ve aquí en esta gráfica que muestra una gráfica con una gran sobredistensión acá pulmonar. La curva de flujo-volumen, que también nos sirve para analizar patrones restrictivos o patrones de autopí y de atrapamiento aéreo como tal. Aquí una curva de flujo que muestra atrapamiento aéreo como tal al final de la expiración. Pero he hecho énfasis sobre todo en la curva de presión, tiempo y de sensibilidad, porque son las curvas que en la patología del SDRA y en los pacientes que están desarrollando este síndrome respiratorio por neumonía, por COVID, es la que más analizamos dentro del ventilador y la que nos permite programar el ventilador y hacer las respectivas correcciones del ventilador como tal. Entonces, vamos ya por la segunda parte. La primera, la epidemiología. La segunda parte, que fue recordar unos conceptos de la mecánica ventilatoria claves. Y ahora, ¿qué dice la evidencia actual? De qué hay que hacer con pacientes que están en ventilación mecánica con patrones tomográficos, con patrones de oxigenación de SDRA, cómo se debe ventilar. Entonces, inicialmente vamos al primer ítem, que son los volúmenes pulmonares. Y para los volúmenes pulmonares, pues tenemos el clásico artículo del grupo de SDRA Network, en el cual lo que se vio fue que volúmenes bajos, o sea, hasta ese momento se era muy liberal en el manejo de los volúmenes, se manejaban volúmenes de 10, 12 mililitros por kilo y se comparó con grupos con volúmenes más pequeños. De ahí sale uno de los puntos de la estrategia de ventilación protectora, que son los volúmenes de 6 mililitros por kilo de peso. ¿Qué es lo que muestran estos resultados? Una disminución en la mortalidad de los pacientes. En esta gráfica es claro, como volúmenes bajos, esta gráfica de acá que les estoy señalando, tienen una sobrevida mayor y una salida del hospital mayor. O sea, se demoraban menos tiempo intrahospitalariamente. Aparte de eso, una cosa bien importante es el tema de la concentración plasmática de interleuquina 6. Volúmenes muy altos también fueron relacionados con mayor impacto en la parte inflamatoria, no solamente a nivel pulmonar, sino también a nivel sistémico. Eso es lo interesante. Esos son los 3 grandes puntos interesantes de este estudio clásico en cuanto a por qué ventilamos los pacientes con volúmenes de 6 mililitros por kilo. Valor ideal de PIB y su titulación. Entonces tenemos este artículo que comparaba PIB altos con PIB bajos relacionados con la FiO2. Y entonces vuelve y juega nuestra gráfica de histéresis pulmonar aquí, presión en el eje de las X, volumen en el eje de las Y, y mire cómo a medida que usted obtiene PIB por encima del punto de inflexión negativo, comienza a mejorar las áreas tanto de ventilación como de perfusión de sus pacientes. Y eso lo vio el doctor Gattinoni en sus estudios clásicos, cómo estos pacientes mejoran desde el punto de vista tomográfico. Miren, aquí aún por encima del nivel superior, continúa la mejoría y se cree, o una de las estrategias de lo que se llama el PIB óptimo es definir esta primera fase de la curva de expiración, lo que se llama la curvatura máxima de la
de la expiración como el PIP óptimo, que es una de las estrategias que uno, cuando analiza la mecánica ventilatoria de los pacientes, le ayuda a uno para definir el PIP óptimo de los pacientes. A partir de ahí vuelve y se comienzan a reclutar los alvéolos y vuelve y juega la congestión, las congestiones alveolares. O sea que quiere decir que por debajo de este punto, comienza una eliminación del reclutamiento alveolar que usted hizo en todo lo que fue en esta fase inspiratoria por encima del punto de inflexión superior, y tiene un reclutamiento alveolar por debajo del punto que se conoce como de curvatura máxima. Miren la homogeneidad que usted puede encontrar en un paciente con SDA, áreas de sobredistensión hacia áreas de atelectasia. Esta es una forma de reclutamiento alveolar escalonado, en el cual usted va haciendo titulación de PIP progresivamente hasta alcanzar presiones meseta, pues que ya son bastante deleterias. O sea, la parte inferior de estas barras negras corresponde al PIP y la parte superior corresponde a las presiones plato. Y mira, a medida que usted va reclutando el alvéolo, va llevándolo a PIP mayores de una manera escalonada, va mejorando la saturación de esos pacientes. Y de cómo pasa de 79 a llegar al punto máximo pues permitido a 96%. Bueno, entonces hablamos de volumen, hablamos de presión, PIB ideal, vamos a hablar de la famosa la famosa dry pressure, que ya se las expliqué en la gráfica de presión-tiempo. Y lo que les había comentado, este artículo nos da del doctor Amato, del grupo del doctor Amato, donde nos dice que la dry pressure fue la variable de ventilación que mejor estratificó el riesgo de estos pacientes. Las disminuciones de la dry pressure debido a cambios en la configuración o en los parámetros de programación del ventilador se asociaron fuertemente con una mayor supervivencia. Más que en muchas ocasiones buscar PIP óptimos, la dry pressure como monitoría como tal. En estudios de ventilación mecánica en SDA, en los cuales el volumen corriente y el PIP fueron incluidos como variables independientes, la cuantificación de la dry pressure fue la variable que se asoció mejor a sobrevida. Bueno, entonces tenemos ya al paciente en ventilación mecánica, hicimos todo el análisis de su mecánica ventilatoria, pero seguimos teniendo con problemas en este paciente de oxigenación. Entonces, ¿qué otras opciones tenemos? Entonces vamos a la relajación muscular. En la relajación muscular tenemos estos dos papers clásicos del doctor Papazian del 2010, y que pues personalmente nos dejó bastantes interrogantes el año pasado, del 2019. Básicamente, el doctor Papazian pues habla a favor de la relajación, de la relajación muscular, mientras que el paper del estudio PETAL, que fue el del 2019, los pacientes con SDA moderado a severo, que fueron tratados pues con estrategias de ventilación protectora y titulación de PIP para hipoxemia, no hubo diferencias significativas en la mortalidad 90 días. A 90 días no hubo diferencias significativas. Aquí está el point central. ¿Qué relajante? El cisatracurio. El cisatracurio en infusión continua. No hubo diferencias significativas entre los dos grupos de pacientes. Pero pareciera ser que en cuanto a barotrauma, aunque la P tampoco es significativa y acople de pacientes, parece ser que pues definitivamente los pacientes sí en este punto podría individualizarse, y si el paciente no se acopla bien
Y si usted requiere mediciones adecuadas de dry pressure y de presión meseta, porque hay que tener en cuenta eso, muchas veces en pacientes que están con esfuerzos respiratorios voluntarios, muchas veces es difícil hacer mediciones exactas, entonces hay que ver si estos pacientes en un momento dado requieren de relajación muscular, no solamente para el confort y la dinámica, sino para una medición un poco más exacta de lo que estamos midiendo. El otro punto, posición en prono. Posición en prono. Tenemos, este es el estudio del doctor Guerin en el 2013, en la cual definitivamente, miren en esta gráfica de Kaplan-Meier, cómo el prono impacta en la sobrevida de los pacientes. O sea, el estudio demostró que los pacientes con SEA de hipoxemia severa, confirmado por una relación PA2-CO2 menor de 150 y con una PIB mayor o igual a 5, se benefician del tratamiento temprano y sesiones relativamente largas, alrededor por encima de 16 horas del prono. Y como pueden ver en la curva de Kaplan-Meier, esto tuvo un impacto importante. ¿Por qué el prono mejora? Porque el prono es importante, y no es importante solo en la parte de la oxigenación, sino también en la parte de la perfusión. Mire, aquí podemos, en estos esquemas del doctor Gattinoni, explicarlo un poco mejor. Aquí de este lado tenemos un paciente en posición supina convencional, en el cual aquí tenemos ausencia de gravedad, y en presencia de gravedad el flujo se distribuye sobre todo a las porciones dependientes en la región dorsal, donde tenemos un compromiso alveolar importante. O sea, aquí vamos a observar un proceso en el cual vamos a tener áreas más ventiladas y muy perfundidas. Vamos a tener un proceso de Schur en este lado. Entonces, mire cómo al pronar el paciente, con el paso del tiempo, mire cómo estas unidades alveolares se van homogeneizando, y por ¿cómo pudiera decir? Como el conjunto de la forma alveolar, y eso tiene que ver en cierta forma con lo que se está hablando ahora de la teoría fractal. Mire cómo todos se hacen uniformes, estos alvéolos se hacen uniformes, y el flujo se redirecciona sobre todo a las regiones dorsales en posición de prono, optimizando la relación ventilación-perfusión, y con el paso del tiempo, mire cómo casi todas estas unidades están homogéneas. Aquí abajo podemos ver cómo en relación al área, aquí tenemos el área en la parte dorsales, el área de las regiones dorsales es mucho mayor que el área de las regiones ventrales. Por eso, al pasar al paciente en posición prono, tenemos un mayor área de tejido que podemos optimizar en el prono. De hecho, es una de las estrategias que he visto en todos los algoritmos de manejo que nos están mandando de España e Italia, que se está haciendo tempranamente. Ahorita vamos a ver uno de ellos. En cuanto a la parte cardíaca, también vemos cómo a ponerlo en prono, esta posición permite que el corazón descanse sobre el esternón y se elimine esa fuerza compresiva del corazón sobre las regiones dorsales. Otros de los beneficios del prono. Bueno, entonces, primera parte, epidemiología y situación actual. Segunda parte, vimos algo del primer abordaje antes de llevar al paciente a ventilación mecánica, pues es la intubación, que ya habíamos tenido una revisión específica para eso la semana anterior, y posteriormente los principios que debemos tener en cuenta desde el punto de vista de la mecánica ventilatoria. Vimos las estrategias desde el punto de vista de la evidencia actual en pacientes con
fallas ventilatorias que han desarrollado un compromiso parenquimatoso importante, llevándolos al síndrome de dificultad respiratoria del adulto, con todo lo que esto conlleva desde el mundo de vista fisiopatológico. Pero en relación específicamente a la neumonía del COVID, ¿qué se ha observado? Y ustedes se han puesto a ver todo hasta ahora, la gran mayoría de los papers y todo es lo que están observando. Son conclusiones de estudios observacionales, porque esto pues es nuevo, es algo que no lleva mucho tiempo y que nos está causando bastante problema a nivel mundial. O sea que en la calidad de los estudios pues todavía no los podemos exigir con toda la rigurosidad del caso. Pero ¿qué se está viendo? Eso es importante saber. ¿Y cuál es la experiencia que están teniendo ellos? Entonces, una de las que me ha llamado bastante la atención es la experiencia que el doctor Gattinoni publica en esta carta al editor, y él está observando dos tipos de pacientes. Miren, este tipo A de pacientes son pacientes muy distintos a los SDRA, que hemos visto en otros tipos de neumonías complejas por virus, como el del H1N1. Este tipo de pacientes, miren que tienen compliance altas, no tienen compliance disminuidas. O sea que realmente, y el gran problema de ellos muchas veces es de perfusión, o sea que estos individuos como tal no se benefician mucho de PIB, según el doctor Gattinoni. Sí se pueden pronar, y la promoción es en beneficio de redistribuir sobre todo la circulación, porque estos pacientes tienen el problema que desarrollan lo que conocemos como vasoconstricción pulmonar hipóxica, y tienen sensibilidades muy buenas. Y el otro tipo de pacientes, mire que son pacientes que sí desarrollan SDRA muy similares a los vistos, pero desarrollan el SDRA luego de haber sido titulados con los cascos, lo que llaman los italianos los cascos de CPAP. Ellos utilizan más una especie de casco de CPAP que la famosa máscara de CPAP. Y han visto ellos que estos pacientes solo los ponen CPAP y comienzan a hacer esfuerzos de presión negativa bastante importantes, y lleva a deterioro y daño alveolar, y posteriormente se van a comportar, estos pacientes se van a comportar como un SDRA clásico. En ese orden de ideas, el profesor Gattinoni comenta que no debe ser el límite de 6 mililitros por kilo como hablábamos. Niveles de PIB deberán ser no tan altos, entre 8 y 10, y no exceder de las 20 respiraciones por minuto, sobre todo lo que tiene que ver con estos pacientes del primer grupo. Aquí tenemos uno de los algoritmos de los españoles, en los cuales el primer paso es ventilación protectora, lo que hemos hablado, presiones meseta menores de 30, llamadas de menores de 28, mire, hablan del dry pressure menor de 15, mantener saturaciones entre 88 y 92, presiones parciales de oxígeno entre 55 y 85, y pHs por encima de 120. ¿Cómo vamos a programar el ventilador? Volúmenes corrientes de 6 mililitros por kilo, IMB para mantener pH objetivo por encima de 7.2, FIO2 inicialmente conectado al paciente al 100% y luego ir titulando gradualmente, PIB inicial de 8 a 12 y una relación IE inicialmente de 1 a 2. Si la PAFI después de este primer paso continúa por debajo de menos 200 con una dry pressure mayor de 15, entonces nos vamos a los siguientes pasos, que es si estamos con problemas de presión en la vía aérea, podemos estar pensando en pasarlo a una ventilación con presión control. Recordemos ese concepto. Usted cuando programa el ventilador, usted puede tener una variable independiente que es la que programa. En el caso de arriba, que fue el primer paso, la variable independiente es el volumen, y ese volumen va a generar una presión determinada. En este caso, la variable que usted va a controlar o que va a programar es la presión, y esa presión le va a generar un volumen, pero le va a asegurar una presión constante y no va a generar
y no va a generar daño. Maniobras de reclutamiento alveolar, como habíamos dicho, incrementos progresivos de PIB, valorar el cálculo del PIB óptimo. En este punto, pues como les dije, hay varias formas de calcular el PIB óptimo. Les comenté la de la curva en la fase expiratoria de la curva de histéresis. Básicamente, siempre asegurar estabilidad microdinámica, sedación correcta. En cuanto a la sedación correcta, por lo general yo creo que la mayoría de unidades nosotros manejamos lo que es la titulación con midazolam fentanil acá en Colombia. Cuando tenemos problemas personalmente, pues, y el midazolam se queda corto, a veces estamos cambiándonos a propofol fentanil, relajación neuromuscular, preferiblemente con cisatracurium. Por lo general nosotros lo manejamos entre 1-3 microgramos por kilo minuto. Si eso no dio resultado, miren cómo entonces ya estamos pensando en pronar nuestros pacientes, y a la hora de pronar el paciente dicen pronaciones prolongadas. Mire que ellos colocan 16 horas de prono, muchas veces en el HV dejamos 18 horas de prono y estamos intercalándolos y haciendo pues seguimiento seriado de gases y de mecánica ventilatoria continua. Después de todo esto, si no hemos evolucionado adecuadamente, pues tenemos que ir pensando en el ECMO. La verdad, actualmente no sé en Cali cómo estaremos disponibilidad de ECMO en Fundación. El estudio EOLIA es el que nos dice que si tenemos PAFIs bajas por más de 3 horas, con FIO2 altas de 80 y PIB de 10, o PAFIs alrededor de 80 por 6 horas, con pH de 7.5, CO2 mayores de 65 y frecuencias respiratorias entre 30 y 35, estos pacientes podrían beneficiarse de ECMO si no ha mejorado con todas las estrategias que hemos visto. Y lo otro es si tiene pronóstico y si no tiene pues una complicación para colocar las cánulas, y por lo general en este tipo de pacientes pues utilizamos el ECMO venovenoso. Venoarterial pues es para otro tipo y otro escenario clínico que es cardiovascular. En cuanto a la reversión, en cuanto a la extubación, algo muy rápido ya para terminar, debe haber reversión completa de la parálisis muscular. El paciente pues lo más confortable y estable en lo posible. Podemos evaluar sedación consciente con desmedeto, remifentanil, lidocaína para disminuir el reflejo de oxígeno y reflejo de tos. Mínima succión. Es una maniobra que puede traer, me parece a mí, que mucha aerosolización también. Tenemos que estar con todo el equipo de bioseguridad completo, como hemos estado hablando posteriormente de pues desechar todos los insumos utilizados.